Sí, y Dios estaba tratando conmigo porque yo me propuse saludarlo, pero yo no lo vi porque él se fue a comprar la cena con el amigo. Y yo fui la última persona que se fue del patio para ver si él regresaba. Y cuando llegué a la casa, que me entré a orar, yo no podía estar. O sea, era lo mismo que él estaba sintiendo, también Dios. lo estaba sintiendo yo. Y era como si me faltara la mitad de la vida. ¡Wow! Era como algo impresionante. Yo sentía algo por dentro que no tiene explicación. Y yo solamente decía, cuando llegue a mi oficina a las 8 de la mañana, yo lo voy a llamar. Yo no sé qué yo le voy a decir, pero yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar. Era lo que yo decía. Algo tremendo, pastora. Entonces, cuando llega la mañana, llamo a la pastora a las 7:30. Y cuando ella levanta el teléfono, ella me dice, estaba esperando tu llamada. ¡Santo! Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Eterno Yahweh sea con cada uno de ustedes, su casa y su familia. Le habla el hermano pastor José Heredia. En esta ocasión estoy galardonado y bendecido porque una de mis amigas desde hace mucho tiempo, amén, llamada Lucero, nosotros le llamamos Lucero Luna. Los muchachos del grupo sabrán, amén, como Jensi, humano, mortal, amén, sabrán quién es Lucero. Amén, también anda hoy acompañada con su esposo. Un hombre de Dios que Dios ha estado usando de una manera especial. Evangelista. No se atreve a decirle pastor, solamente yo. Él es un evangelista. Sé que no le hagan la guerra. Sé que ellos ustedes saben, estamos aquí y detrás de cámara está un hombre de Dios llamado Wander que me lo robé hoy. No es mío, es de la pastora Kenia, que lo defiende con uña y diente. Wander lee, le dice la pastora. Y también, amén, estamos aquí para gozarnos de una manera en especial. Hoy ustedes saben cuál es el tema que tratamos en esta plataforma. Hablamos acerca del matrimonio siempre, del noviazgo y de testimonios que son de gran bendición. Y este testimonio será de gran bendición para ustedes, su casa y su familia. Yo voy a permitir que mis invitados se presenten. Preséntense, por favor, de la edad de aquí para allá, porque las mujeres somos primero y los varones después. Amén. Dios le bendiga más. Un honor poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y con el pastor José Heredia, con todos los que están aquí. De verdad, un placer. Amén, de igual manera. Gloria a Dios, soy el esposo de la conferencista Antonelia Luna. Para mí es un privilegio, un honor de parte del Señor estar aquí. Y gloria a Dios por todo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, nosotros siempre iniciamos desde el principio. Y como acá queremos hablar acerca del matrimonio, pero aparte del matrimonio también el noviazgo. La mayoría de las personas no sabe cuál es la base fundamental del noviazgo cristiano, porque el término novio, que eso yo sé que usted lo va a definir, no lo voy a definir yo, pero según lo que entendemos, hay un término que quiere decir novio. Cuando Antonella Luna, ¿verdad? Así que usted se llama, estaba soltera, ¿cuál era su anhelo, su forma? ¿Qué era lo que Antonella Luna estaba esperando? Amén. Y después entonces el varón va a hablar y desplayarse. Vamos. Amén. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2009. Resulta que el amado trabajaba en Punta Cana. Él y mi papá también. Mi papá era cajero administrador del B747. Entonces, mi papá se había convertido y siempre le predicaba a mi amado esposo, pero nosotros no nos conocíamos realmente. Y luego de eso, en el 2009 fue que nos conocimos y fue como, es una historia larga realmente, porque fue como algo tremendo, porque luego más tarde, unos meses después, ¿verdad, mi amor? Él llega a la iglesia y se convierte, pero ni yo me convertí buscando una pareja, pero tampoco él no se convirtió atrás de una pareja, sino que nosotros nos acercamos a Dios y el Señor entonces ahí empezó a obrar ya 2 años después de nosotros estar en el Evangelio. Wow, o sea, no fue como muchas personas que tratan de buscar una pareja, inmediatamente llegan a la iglesia, están mirando a la muchachita o el jovencito, sino que hubo un trato de Dios hacia con nosotros primero. Primero nos formamos en el Señor, nos bautizamos y luego entonces el Señor empezó a dar pinceladas. Otra cosa también, muchas personas no creen que Dios revela,
pero nosotros somos un testimonio vivo de que Dios revela y que Dios habla. Gloria al Señor. O sea, antes de permitirle usted dice que el enfoque de ustedes nunca pensaron que iban a ser pareja. O sea, usted simplemente llegó a la iglesia. Eso no estaba en su mentalidad. Pero mira cómo Dios hace. Tu papá ya le hubiese predicado a él. O sea, mira algo que no hay coincidencia acá, sino propósito y diosidencia. O sea, la persona que muchos de los que me están mirando acá, que están solteros, que tienen años esperando, la persona tuya ya Dios la tiene ahí. Lo que pasa es que todavía tú no lo sabes. O sea, Dios está conectando los hilos, porque Dios empezó conectando los hilos con su papá. Amén. Eso es algo profundo. Sí, poderoso. Es algo poderoso. Amén. O sea, estamos viendo una conexión que viene. ¿Quién es tu papá? Tu papá es el que entrega. Y desde ahí Dios está trabajando, está hablándole de Dios a él para que él pueda venir al evangelio, pero que él no sabe que lo de él está aquí adentro. Puede ser que en el mundo tuvo su batalla, que de ahí quiero hablar también, que usted sabe que usted viene del mundo, cuáles fueron las cosas que usted pasó ahí, con el amor. Usted sabe que uno lo traiciona. Meta candela, profeta. Sí, amén. Verdaderamente, como dijo la amada, luego que fuimos formados dentro de la iglesia, Dios empezó a dar las pinceladas ya, las revelaciones de que Él realmente tenía planes y propósitos con nosotros. Es ahí donde ya la pastora, los líderes empiezan también a tener esta revelación, su madre, pero la madre ella no la testificó hasta que nos casamos. Exacto. Dios empieza a tratar con nosotros también a través de revelaciones, pero en ese momento realmente, cuando Dios inicia, yo estaba realmente en una etapa de formación de parte de Dios con cosas que tenía que ir perfeccionando en Dios. Realmente estaba muy hermético en ese entonces, hermético en el sentido de que era una persona que realmente, mi mente no estaba en un noviazgo. En ese momento mi vida era del trabajo a la iglesia y cuando tenía el tiempo para el monte. Y no miraba ni siquiera para los lados, tanto así que testifico que a veces tenía hasta problemas en el cuello porque no quería mirar ni siquiera para los lados, era algo tremendo. Entonces en esa etapa Dios empieza a darme revelaciones con la amada. Yo no le entendía mucho esas revelaciones en ese momento. Me acerqué a la pastora, le conversé de la situación. La pastora había recibido también revelaciones de parte de Dios y se nos acercaron algunos líderes también dándonos esta palabra de que Dios le había dado confirmación de que tenía planes y propósitos con nosotros. Y ahí empezó Dios a marcar en nuestra vida espiritual. A veces, por ejemplo, yo le decía al Señor, pero si es verdad que tú tienes planes y propósitos con nosotros, permíteme ponerte una señal. Y me acuerdo que en una ocasión le dije, mira, Padre, si es verdad, yo creo que ella venga con una falda roja y una chaqueta amarilla y que esté desgreñada, que venga desgreñada a la iglesia. Oye, me acuerdo en ese entonces que difícil eso, que la sirvan desgreñada. Era algo totalmente difícil. Y cuando esa noche había una campaña, pasó la campaña y no sé, envolvido en lo que era la campaña allá en la iglesia, no la vi. Pero resulta que cuando hay un hermano que tiene un video de que él estuvo grabando la campaña y todo, yo la vi. Y estaba precisamente como yo le había dicho al Señor. Santo. Y la veo así, con ese amarillo de greñada. Digo, Dios mío. Pero eso es un sinnúmero de cosas que Dios fue tratando en ese tiempo y señales que luego Dios fue confirmando. Tengo una pregunta bucapié. Tipos. Lamentablemente, uno como seres humanos tiene tipos. Uno tiene tipo, a mí me gustan altos, a mí me gustan así, ojos verdes, color café, siempre negro. No es así. Casi no todo el mundo anda buscando negrito, pero hay 2 o 3 excepciones. Ese era su tipo de persona, ella era su tipo de persona. Aclárenme en eso. Y por favor, yo sé que ustedes son muy, muy alineados, pero por favor, suéltense. Bueno, a mí particularmente yo creo que Dios me bendijo. ¿Por qué motivo? Porque yo siempre decía eso, la voluntad de Dios va a ser perfecta a tu alma, a tu cuerpo y a tu espíritu.
Y Dios me ha concedido eso. Yo me deleito con el color de su piel. Yo me deleito con su contextura física y con su altura. Bueno, ayer estaba hablando con mi suegra acerca de eso. Y le decía de la altura incluso. Y también algo que me llamaba mucho a la atención era sobre todo la parte espiritual. Eso era una de las partes fundamentales. También su formación, su carácter, su manejo, los valores que mi amado tiene. Esas fueron las cosas como que Dios utilizó para mostrarme que lo que Él me estaba entregando era realmente algo a la medida de lo que realmente. Entonces, fue como algo hermoso, fue algo así, realmente. Hey, esto es una excepción, esto no anda viéndose todos los días, señores, disfruten. ¿Qué dice usted, ministro? Tremendo. Dios es maravilloso, Dios te sorprende y es realmente como dice mi amada, Dios te entrega cosas que tú anhelas y que muchas veces no la ves en el momento, pero están ahí. ¿Por qué digo eso? Porque en nuestro noviazgo pasó algo y yo le he testificado a ella también. Sí. Que yo la veía a ella, siendo sincero, físicamente, cuando yo la veía, yo decía, bueno, Dios mío, si fuiste tú que me la entregaste, gloria a Dios. Y algo pasó tan especial que cuando nosotros nos casamos, Dios me permitió ver tantas cosas hermosas, gloria a Dios, en ella. Desde lo espiritual principalmente, que ya era la parte más hermosa que venía viendo, hasta lo físico. Y en todas sus facetas preciosas que Dios le entregó. Y de verdad que Dios te sorprende porque a veces Dios quita la parte humana. A veces andamos buscando, no, que yo quiero ver que se vea tal cosa. Sí, claro. Las curvas. La curva, el hombre siempre por vista. Nosotros nos gozamos porque yo le he testificado a ella, tanto a los padres, nos hemos gozado juntos, de que hubo un momento en donde ella estaba dando un estudio en la iglesia y yo tenía, como le dije, que no miraba para los lados, aún estábamos orando, yo me manejaba con eso con mucho cuidado. Y en una ocasión yo le dije al Señor, como ya estamos orando y todo, déjame mirar. Y yo la miro y digo, bueno, Señor, gloria a Dios, me la entregaste. Pero realmente cuando nosotros nos casamos, algo que me sorprendió es que físicamente Dios no me permitió hasta que nos casamos ver la parte vamos a decir, física. Y eso es algo que me impresionó de Dios. ¿Por qué? Porque me guardó de eso, podría decir. Porque si hubiese visto la parte física, entonces hubiese visto la cosa de otra manera. Pero eso me dio una enseñanza que cuando nosotros realmente esperamos en Dios y hacemos las cosas para agradar a Dios, Dios te bendice. Dios establece cosas que tú no estás esperando en el momento que tú no la ves, pero están ahí. Así es. Y eso me pasó con ella. Fue algo maravilloso realmente. Hemos podido ver qué tan especial fue esperar de esa manera en el Señor. Esa es una parte de lo que queremos ver, de lo que queremos tratar. Pero si analizamos la parte ya, por ejemplo, del cuidado que tuvimos en ese tiempo, de cómo Dios trató con nosotros, cómo era el lineamiento eclesiástico en ese momento, cómo nos manejamos, fue una parte también que consideramos que nos ha bendecido sobremanera. Amén. Porque llevamos un lineamiento muy especial en Dios, con mucho cuidado. Nosotros teníamos reuniones 2 veces a la semana. ¿Cómo? Sí. ¿Usted tenía reuniones 2 veces a la semana? 2 veces a la semana. O sea, usted no eran de que quedó orando y con el mazo dando. No, eso era en la casa y no solos en la casa. ¿Cómo? No. E incluso nosotros, si su madre no estaba allí, entonces no podíamos tener la reunión. Exactamente. Él no podía estar. Sí. No podía ir. O sea, su mamá tenía que estar ahí. Claro. Por lo menos como guardia para chequear, para observar. Exactamente. Y eso se usa todavía en estos tiempos. Debería. En el pueblo santo debería de estar también, porque eso fomenta los valores. Nuestra pastora, nosotros la amamos muchísimo y apreciamos mucho. Beso mi pastora y mi pastor Jorge. O sea, esa parte de ella, porque ella tuvo ese cuidado siempre. Incluso ella le tenía al amado
una confianza o le tiene una confianza y un amor y sabe cómo él se manejaba. Y sobre todo eso, el amado no podía llegarle a la iglesia a las 9:10 o a las 9:50 o a las 9:30, que ella estaba en la puerta de la iglesia esperándolo, porque el amado estaba en un propósito de silicio bien prolongado. No, espérate. O sea, cuando ustedes se iban a ver, había un horario específico. Exactamente. ¿Cuántos minutos estaba establecido? De 7 de la noche, lo más temprano que él podía llegar, a 9 de la noche. ¿Qué se hablaba en esas reuniones que se puede decir aquí? Que se pueda decir aquí. Bueno, ¿qué se hablaba? Gracias a Dios, nosotros nunca tocamos temas íntimos. Usted nunca dijo de que, mi amor, ya tú sabes, No. cuando yo me case, No. el culto no va a Nada ser de de oración, eso. sino de No, avivamiento. nada de eso. Santo. Nosotros compartíamos ideas, hablábamos de los temas relacionados con el Señor. Ni siquiera en la luna de, o sea, ni siquiera en los días previos a la luna de miel, nosotros tocamos temas semejantes. Para que usted sepa. Ey, esta gente. Mire, no la existe gloria en sea esta de gente. Dios. La gloria sea de Dios. El primer beso nosotros no lo dimos en el altar. Y no fue cliché. Espérate. No es cliché ni es mentira. Espérate. Para que usted lo sepa. Espérate, que me va a dar una cosa aquí. No, espérate. El primer ¡mua! En el altar. Fue en el altar. Ni siquiera en el juez civil. Nos lo dimos en el altar. Delante del Señor y delante de todos los testigos. ¿Por qué? Porque entendemos que el beso realmente es la antesala de la relación sexual. ¿Usted ve? Sí. Entonces, inmediatamente hay un derecho de un beso. Usted sabe, pastor. Sí, no, porque yo no soy yo, sino esta gente. El beso es la antesala de una relación sexual. Imagínese usted lo que pasa cuando una pareja se besa. Todo. Por eso es que hoy en día hay muchos jóvenes cayendo en fornicación. Por este motivo. ¿Por qué? Porque no hay una pulcritud, no hay un alejamiento. El hombre que te ama realmente te va a esperar. Wow. El hombre que te ama te va a tratar a ti como una doncella, como una reina, y no te va a llevar a vileza. No, espérate. No te va a mancillar. Hay una palabra profunda en eso, lo que usted dijo. Usted dijo, el hombre que te ama te va a cuidar. O sea, una de las señales inequívocas de que la persona que está contigo y que viene de Dios y que es del cielo, es que esa persona va a cuidar de ti. Claro. De que tú no te mancilles. Claro. ¿Sabe por qué yo me sorprendo? No porque no pasa. No porque no sea el caso de muchos de nosotros, sino por el hecho de que en estos tiempos no se utiliza eso. En este tiempo es a Dios orando y con el mazo dando. Y una mujer que es joven, un hombre joven, dos personas, un hombre que ya conoció vida, que no era un muchacho, Claro. y llegar a tener una relación con una persona sin besarla, así tranquilamente, porque yo siempre he dicho algo, que esto es una segunda planta. Y si yo le doy aquí abajo, aquí arriba, los que viven allá abajo dicen, ¡ay, dejen ese ruido! Se siente abajo. Se siente abajo. Claro. Siempre he dicho eso. La gente dice, no, que usted es muy extremista, pero es la verdad. Porque, y era lo que usted decía, es la antesala de una relación íntima. Así es. Príncipe, usted no tuvo guerras, porque usted estaba en el monte. Pero usted no tuvo batalla. Usted es un ángel. Usted no tuvo batalla. Dios mío, una mujer que se ve bien. No estoy mirándola con ese sentido, Señor, pero usted sabe, batalla, sueños, batalla, guerra. Usted no tuvo esas guerras. Háganos saber. Realmente, como todo lo normal, siempre con el cuidado, teníamos como una holgura, un backup para esos temas, porque realmente se presenta que usted quiere ver su prometida, pero sabe que si intenta ir allá, va a tener problemas con Dios. Y su temor a Dios lo va a alejar de esa situación. Entonces, lo importante es entender esa parte que, aunque en una relación, mientras más roce de las manos, abrazos y todo lo que se pueda prestar allí, está más expuesto a fallarle a Dios. Y lo que se busca en la relación, no mancillar ese momento especial del noviazgo, llegar puros delante de la presencia de Dios. Amén. Eso es algo que no tiene precio y que podemos realmente darle gloria a Dios y gozarnos en eso hoy en día, porque hemos visto cómo la mano de Dios nos ha respaldado en nuestra vida. Amén. Y es así, incluso nosotros hasta con las llamadas tardes teníamos cuidado. No, espérate. Sí. Yo tengo que sentarme. ¿Cómo? ¿Cuál era el tiempo de llamada? Nosotros teníamos un horario establecido. Número 1,
primeramente por el temor de Dios. Nosotros luego de las 10 de la noche, nosotros procurábamos no hablar. ¿Por qué motivo? Porque el amado primeramente tenía su régimen de oración y de su consagración en el cilicio, pero también entendíamos que no era prudente, porque ¿qué van a hacer dos prometidos a largas horas de la noche, hablando? Lamentablemente van a abrir puertas que no deben. Entonces, la santidad empieza no solamente por lo que tú, o sea, observa. O por lo que se dé de la cercanía, sino que a través de la conversación muchas veces se le abren puertas a los pensamientos y a las maquinaciones para que luego entonces vengan los problemas espirituales. Una pregunta ahí en el noviazgo, para entrar entonces al matrimonio. ¿Cuáles fueron los factores, las guerras, las batallas que ustedes tuvieron que vivir? ¿Cómo así? Mira, José Heredia en su matrimonio, en su noviazgo, tuvo mucha negatividad. Es más, puedo contar con esta mano quiénes estaban de acuerdo. O sea, ninguno. Puedo contar con estos dedos, déjame ver. Con esto, así, nadie. Nadie estaba de acuerdo. Los únicos que estaban de acuerdo éramos ella y yo. Y una palabra que Dios me dio a mí. Entonces, ¿cuáles fueron las situaciones que ustedes tuvieron que librar? Porque yo sé que hay personas aquí que están librando cosas que dicen, Dios no está conmigo, Dios no está en esto. Realmente Dios no está. Las situaciones, las negatividades que ustedes tuvieron que vivir, que la suegra, que un hermano, o que un familiar, o que alguien, digo, ella es muy joven, él es muy adulto, o él es muy hermético, o él es muy cosa. Porque yo sé que en los grupos te hicimos la guerra. Tú sabes, Jensi, humano, que nosotros le hicimos la guerra. Amén. Ustedes saben que nuestra relación se puede dividir en varias etapas. Desátala. Vamos a llamarla así. La primera etapa, hubo esas revelaciones, Dios le reveló a la pastora, le reveló a los líderes y todo eso, y empezamos la relación de noviazgo. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos algo que Dios tenía que madurar y tratar con nosotros, que luego en el matrimonio, si seguíamos en esa condición, iba a traer problemas. Y era que nosotros permitíamos muchas incidencias externas en nuestra relación. Entonces eso provocaba que la comunicación entre nosotros se tergiversara. Y una cosita así, cada quien dando su opinión, se ponía de una manera gigante. Entonces desde ese punto, nosotros entendimos que una relación de pareja es para tres. ¿Cómo tres? Sí. El padre o el señor y los cónyuges, que no hay lugar realmente para una tercera persona dentro de la relación. Entonces se empezaron a presentar esos inconvenientes de tal forma que nosotros llegamos a, después de Dios haber revelado, después de Dios haber hablado, después de darnos señales contundentes, después de revelarle a todo el mundo, nosotros en un momento desistimos de orar y dejamos que fuera Dios que ya obrara al final de la jornada, porque Dios quería entrenarnos y quería llevarnos exactamente a ese ámbito de unidad para el matrimonio, porque si íbamos así al matrimonio, lamentablemente el matrimonio no iba a poder perdurar en el tiempo. Wow. Cuando llegó ese proceso de ruptura, ¿cómo usted lo tomó? Bueno, realmente fue difícil, muy difícil, porque ya teníamos la visión de Dios, teníamos las expectativas, todo marchando bien, gozosos en el Señor por esta nueva etapa de Dios. Y cuando pasa este rompimiento, realmente nos sentimos mal. Pero es como dice la amada, todo eso lo vemos ahora como parte de esa formación. Dios usó esos errores, esos momentos, para forjar nuestro carácter con relación a nosotros mismos, nuestra relación, el matrimonio, y poder entonces tener los fundamentos para luego cuidarlo. Las voces negativas, porque ya usted rompió y yo te aseguro que no todo el mundo estaba de acuerdo. Exactamente. Entonces usted rompió y ya se rompieron, que no hubo un, y yo, mami, yo he hablado a mí. Claro. Escucha tú, muecú, estamos aquí, no estamos en gente. Tú, muecú.
No, Jehová me había hablado a mí, Jehová me dijo, yo sabía que ese no era, hey, Kiva, Saja, Loja. Y te sale profecía. ¿No vieron esa gente que se gozaron? Eso nunca falta, o sea, eso siempre está. Pero realmente nosotros, a pesar de que la rotura estaba, yo guardaba una palabra que Dios me había dado. Y mi pastora también, yo le agradezco mucho a ella eso, que ella también mantuvo esa palabra que Dios nos había dado. Amén, así. Y eso nos ayudó. Aunque las cosas estaban difíciles y transcurrió todo un año. ¿Un año? Un año en yo esa imagino situación. Esos profetas. Mira, viste, yo te lo dije. Y uno que estaba orando, yo me imagino que había otro que estaba orando por ti. Santo Dios, Otros ¿verdad? habían varios. Yo me imagino a esos tipos de que, Santo Jehová, me cumpliste. Sí, porque hay gente que están orando por Y porque por nuestro él matrimonio se también. destruye. Y por él, yo imagino así, muchísima. ¿y cómo ese hombre se va a casar con esa muchachita? No, ese era mío. Jehová, tú sabes que yo tengo mucho tiempo en proceso. Ese es el hombre. Ese hombre es Wikipedia y carro, señor. Pero fue algo realmente que entendemos que Dios lo permitió. Incluso porque vienen los cuestionamientos. Porque, ¿cómo le explico? El amado tenía una vida espiritual muy activa. Y yo también. Él era una persona de ministerio, un evangelista, predicando. Yo también por otro lado. Y era como ilógico. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible que no hay esa compenetración? Pero si Dios, hombre de Dios. O sea, y si Dios supuestamente habló, ¿cómo es posible que se le presenten este tipo de situación? Sí. Pero era la madurez necesaria que nos faltaba, porque aunque mi esposo estuvo en el mundo, pero él nunca tuvo no es lo mismo. y que no tuvo una pareja, ni yo tampoco. O sea, él tenía por ahí, pero nunca tuvo un matrimonio ni una relación seria, estable, exactamente estable. Yo creo que tú nunca llevaste a una persona a presentársela el médico. Exactamente. Un ángel del mundo. Yo creo que la primera persona que mi suegra conoció como así, ya formalmente, no sé si me equivoco, fue a mí. Usted no se equivoca. Realmente era muy desordenado y nunca viví esa vida de formalidad. De un noviazgo, de durar un tiempo y así. Era realmente muy desordenado en ese entonces. Y usted sabe, yo no saco de ahí. Sí, mire, hay algo que wow, me agrada. Porque mira, hay un asunto que la gente piensa. Piensa que por el hecho de que yo tenga dificultades, sea en mi matrimonio, en mi casa, en lo que sea, piensan que no es de Dios por eso. Las dificultades anuncian gloria. Las dificultades anuncian de que Dios está. Porque cuando Dios empieza a hablar es cuando el enemigo se levanta. Si Dios no está, el enemigo no se levanta. Los matrimonios que usted ve que todo está bien, revísase. Porque cuando Dios está, claro, el enemigo se levanta en contra. Y la guerra sobre todo era para esto, para que la unión no se llegara a efectuar. Porque hubieron palabras muy marcadas y contundentes que Dios nos dio, que estamos viendo el cumplimiento profético de ellas para este tiempo. Entonces había ese levantamiento, era para eso. Sí. Incluso una de las revelaciones que más me impactó, que todavía ni siquiera estaba orando, era que Dios me reveló que cuando me casara con el amado, iba a tener un despegue ministerial aún mayor. Y eso yo lo he visto. Santo. El Señor nos ha llevado a varias naciones. Recientemente estuvimos ministrando en Estados Unidos y es parte de ese cumplimiento que Dios no había mostrado. Wow. Y había una alineación espiritual tan grande, incluso, que eso fue otra de las cosas que me impactó muchísimo, que nosotros ni siquiera estando orando, Dios nos daba revelaciones. La misma que le daba a él, me la daba a mí. Wow. Eso fue algo Dios tremendo. Mío. En una ocasión recuerdo que yo estaba en 3 días de ayuno, en un cuarto de oración. Y la pastora viene para ver cómo estábamos. No solamente estaba yo, sino que estábamos un grupo de jóvenes de la iglesia. Y en la noche yo me sueño que estoy peleando con 3 entidades demoníacas que vienen a atacarlo a él. Y digo, pastora, pero usted no sabe lo que me pasó. Yo peleé con 3 personajes así anoche y defendía a tal varón en el sueño. Y ella se quedó como impresionada, pero guardó silencio porque mi pastora es una mujer de mucha sabiduría y también ella espera el momento de Dios para hablar y eso. Ella es muy prudente.
Pero luego entonces, el amado, ese mismo día, tuvo el mismo sueño. Y al otro día, creo que fue ese mismo día. Así mismo, tuve un sueño donde veía que esas 3 entidades demoníacas me atacaban. Y yo la veía a ella que entraba e intercedía. Yo le cuento la revelación a la pastora. Entonces la pastora me dice, pero Dios mío, mi hijo, ella me contó esa misma revelación, que ella se vio que te atacaban 3 entidades demoníacas y ella se para enfrente. Y Dios nos permitía tener este conocimiento para que entendiéramos en ese momento de que había un propósito con nosotros. Exactamente. Y así Dios lo siguió haciendo. Exactamente, y pautando. Y por eso era también, para que no se pudiera consumar ese. Exactamente. Yo le voy a decir algo, ya para entrar en una parte específica, para todos los que están aquí. Mire, cuando Dios nos da una palabra, una de las cosas que el ser humano tiene que saber es que cuando Dios te da una palabra, te la da a ti. Yo siempre he dicho que cuando Dios te da una palabra a ti, tú tienes que defender lo que Dios te dio como un creyente. Porque las personas que están allá no tienen que por qué creerlo. Hay personas que entienden, yo tengo que creer, ella tiene que creer lo que yo tuve porque yo soy fulano. No, soy yo el que debo creer lo que yo tuve. La experiencia que tuve, lo que yo tuve, yo tengo que creer que es así para que nadie me ponga a dudar. Porque las personas te van a poner a dudar. José, con que tú vas a gobernar sobre nosotros. O sea, siempre las personas van a dudar lo que Dios puso en ti. Ahora va a depender de ti que tú pelees por lo que Dios te dio. Si Dios te dijo que esa persona a la cual tú estás orando es la persona correcta, no importa, quien va a casarse con ella eres tú. Porque yo viví eso mismo. Amigos cercanos, personas que yo amo, pero que en el momento la ola era que no era de Dios. No era de Dios, mi esposa no era de Dios. La que me dio tú esos hijos y la que me aguanta y me soporta no era de Dios. La de Dios yo no sé dónde que está, pero esa no era de Dios. No, esa que cuando me ve se vuelve loca con este negro porque uno tiene a Dios y el que tiene a Dios está bueno y el que está bueno no forza. Entonces ella está loca y vuelta loca y sin idea, pero esa no era la de Dios. Entonces llega el matrimonio, se casan. No, pero espérate. Hay algo. En ese año que nosotros entonces duramos separados, porque era una locura. Porque incluso gente querían como venir y que aconsejarnos, a darnos consejos. Y nosotros estábamos bien, ¿verdad? En la relación, eso fue antes de la... Sí. Exactamente. De la separación de un año. Exactamente. En el noviazgo fue eso, porque luego de... Sí. Entonces, ¿qué pasa? Venían a darnos esos consejos y en vez de arreglar la situación o que la situación fuera mejor, salíamos disgustados. Entonces, era Dios exactamente enseñándonos de que realmente quería tratar directamente con nosotros y que habían cosas que Él tenía que moldearla en ese aspecto. Pasado el año, entonces, yo pensaba que yo estaba sola, soltera y sin compromiso. Y también yo pensaba lo mismo de él, que él ya incluso tenía invitaciones para otros países para ir a predicar. Y un pastor que amo mucho, usted sabe que yo lo amo, pastor, le dijo incluso, me lo voy a llevar para casarlo allá y todo eso. Y fue algo tremendo, pero pasado el año, recuerdo yo que un día antes de esa palabra conocí yo a la pastora Kenia. Ese día, eso fue en el mes de febrero. Me parece que del año 2016, creo que, no me acuerdo si era 18 o 19. El caso es que yo había venido a predicar acá, a Boca Chica, y el amado en esos días estaba predicando una campaña en Boca de Yuma. Una campaña muy hermosa. Nada me escuché yo el sonido y yo, ¿cómo? De lo que Dios se había hecho. Entonces, ese día... Recuerdo que ahí estaba sentado y me vio ministrar el pastor Jairon Salas. Lo que más yo tenía lejos de mi mente era que al otro día a Jairon Salas lo habían invitado a mi iglesia a predicar. Santo. Y cuando él me ve en la iglesia, me llama hacia adelante y me ministra. Y me da una palabra y me dice el Señor que Él te casa. Y yo en mi humanidad hice como Sara. Lo que hice fue que me reí. Yo dije, ¿qué yo me voy a casar ya si la relación está desbaratada, todo está como que no, que ya eso no es de Dios, como que el plan cambió, o no sé si fue que nosotros abordamos el plan? Yo estaba como entre dos pensamientos, pero yo no sabía lo que Dios iba a hacer.
Pasado ese tiempo, eso fue a la mitad de febrero, llegó marzo. En marzo era que se cumplía explícitamente el año donde nosotros ya, porque después de un año estaba establecido en la iglesia que después de las personas podían entrar en una nueva relación. Sí. O sea, cuando es en oración. Entonces, ¿qué pasa? En ese fin de semana, me acuerdo yo como ahora, que la pastora me llama y me dice, quiero reunirme contigo porque siento de Dios hablarte. Me dijo, en este mes yo necesito que tú canceles las agendas y que tú te centres, porque yo siento de Dios que verdaderamente tu esposo es Kerry y que Dios va a unirlos otra vez. Y cuando me dijo eso, dije, ay Dios mío, pastor, a mí no me venga hablando de eso. Ya esa es una etapa superada en mi vida. Yo le dije a ella esa palabra. Y ella me dijo, yo quiero que Dios yo quiero que tú te metas con Dios, porque yo quiero que Dios te hable nuevamente, porque Dios me habló esta madrugada. Y me dijo, oye, y Kerry está en el monte ahora mismo. Y yo sé que Dios está tratando también con él. Bueno, recuerdo que me fui para la casa. Cuando me fui para la casa, eso no se me salía del pensamiento. Y yo le dije, Dios mío, tú eres el que tiene el control. Vamos a ver qué sucede. Y recuerdo yo que era un domingo entonces en el servicio. Y cuando yo propuse en mi corazón saludarlo a él ese día, porque tampoco yo lo saludaba. Había como... Escucha. Un orgullito santo por ahí, tú sabes. Donde yo ni siquiera quería como saludarle, pero ese día yo me propuse acercarme para saludarle. Pero lo más hermoso es, testifica tu parte también. Testifica, varón. Díselo. Eso estaba ahí envuelto en un aroma de Jehová. En ese momento, yo me acuerdo que en la noche, cuando me estoy preparando en la tarde, cuando me estoy preparando para ir a la iglesia, yo digo, esta noche yo la voy a saludar, porque ya Dios venía tratando conmigo. Yo sentía algo tremendo. Dios me ministraba como ese vacío que necesitaba realmente arreglarlo con ella. Y yo, bueno, Señor, entonces esta noche la saludo. Entonces cuando llega la noche, pasado el culto, un compañero me dice, llévame a cenar. Y se me pasó saludarla. Cuando estamos ya, dejé al compañero con todo y la cena que había comprado y le dije, me tengo que ir. Me devolví para la iglesia a ver si la contactaba ya. Y cuando llego a la iglesia no está allá y me sentí triste. Y empecé a sentir algo tremendo. Y como me quedaba de silicio en la iglesia, me estoy sintiendo tan triste que no puedo dormir. Y digo, Dios mío. Y digo, Señor, yo voy para la casa ahora mismo. Eran como las 1 o las 2 de la mañana. Santo. Le dije, Señor, voy para allá. Aunque me voten, voy a ir para allá. Y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, no salga. Quédate y llama a la pastora a las 7:30 de la mañana. Sí, y Dios estaba tratando conmigo porque yo me propuse saludarlo, pero yo no lo vi porque él se fue a comprar la cena con el amigo. Y yo fui la última persona que se fue del patio para ver si él regresaba. Y cuando llegué a la casa, que me entré a orar, yo no podía estar. O sea, era lo mismo que él estaba sintiendo, también Dios. Lo estaba sintiendo yo. Y era como si me faltara la mitad de la vida. Wow. Era como algo impresionante. Yo sentía algo por dentro que no tiene explicación. Yo solamente decía, cuando llegue a mi oficina a las 8 de la mañana, yo lo voy a llamar. Yo no sé qué yo le voy a decir, pero yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar, yo lo voy a llamar. Era lo que yo decía. Algo tremendo, pastora. Entonces, cuando llega la mañana, llamo a la pastora a las 7:30. Y cuando ella levanta el teléfono, ella me dice, estaba esperando tu llamada. Santo. Dice, nos reunimos en la oficina a las 8, creo que fue que me dijo, 8 y algo. Cuando ella llegó a la oficina, que está al junto de la iglesia, nos reunimos ahí. Le explico, ella me dice, sí, yo sé, mismo. Entonces decidimos llamarla. Cuando la pastora toma el número y marca y la llama,
Yo de una vez levanto el teléfono porque yo tenía el teléfono en la mano para llamar a la pastora para decirle que quería hablar con él. Eso fue algo impresionante, de verdad. ¡Wow! Sí, de verdad. Y yo vi cuando le dije a la pastora, yo voy para allá. Y la pastora no dijo, no, ahora no. Nos reunimos al mediodía cuando tú tengas la hora de almuerzo en el trabajo. Y acordamos, luego de ahí acordamos a las 6. Y luego, exactamente. De la tarde. Y ahí, impresionante, cuando nos reunimos en esa reunión, me acuerdo que yo tenía una inquietud delante de Dios, es que yo sentía que no debía de presentar más, de que íbamos a seguir orando, que era algo ya para casarnos, pero en ese momento no tenía las condiciones. Y me acuerdo que yo le dije a la pastora, yo siento realmente que debería de ser por la responsabilidad y porque lo siento de Dios, que es para casarnos. Pero no tengo las condiciones. En ese momento, cuando tuvimos la reunión, yo le dije, le expliqué que era para entrar nuevamente en la oración del noviazgo, pero ya con la visión de casarnos, pero que en ese momento no tenía las condiciones, pero que Dios iba a hacer una revolución. Le había dicho ya. Sí, y fue algo tremendo. ¿Por qué motivo? Porque antes de nosotros unirnos otra vez o restablecer la relación del noviazgo, en enero, antes de la palabra profética que me dieron en febrero, Dios le dio una palabra profética también a él. Hubo un varón que se entró 14 días en el monte sin entregar, y cuando el varón salió, le dijo a él que él se había entrado para que Dios le hablara a él, pero que Dios no le dijo nada con relación a él, sino que lo que le dijo fue con relación a nosotros y que nosotros nos íbamos a casar. Cuando el amado, él le dio como, cuando él se lo dijo, ¿verdad? El amado estaba como, y el varón como que se sintió un poco mal. Realmente yo, cuando él me lo dijo, no lo traté. Yo le dije, está bien, varón, está bien, está bien. Eso fue antes de Dios haber tratado y de todo. Y le dije, está bien, varón, está bien. Y me acuerdo que él se sintió como un poco restringido en ese momento y se fue. Porque él se paró el motor delante del vehículo. Y dijo, mira, tengo palabra de Jehová para ti. Dios dice que lo casa en este año. Y es más, lo casa antes de diciembre. Y en ese tiempo teníamos un año separado, no nos hablábamos. Y todavía Dios no había empezado a tratar eso con nosotros así de forma profunda. Y en ese momento yo lo vi algo imposible. Y yo exactamente. Dije, está bien, varón. Luego que nos casamos, yo tuve que llamar al varón. Wow. Sí, pero el énfasis... Cuando lo que Dios hace exactamente. El énfasis está en eso, en que nosotros pusimos la fecha de la boda básicamente para diciembre. Porque en ese momento no teníamos la condición. Pero ya Dios había dado una palabra de que era antes de diciembre. Gracias. ¿Y usted sabe lo que pasó? Sí. Una palabra que nos dio Dios también, me acuerdo que cuando se fue a casar un hermano de allá de la congregación, a mí me tocó llevar ese hermano. Y cuando yo iba llevando al hermano, yo dije, oh, qué bonito, Señor. Yo vi como todo Dios lo suplió. Y dije, qué hermoso. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, yo te voy a suplir todo lo que tú necesites de la boda en ese momento. Y cuando en ese momento, como no tenía la condición, pero sabía que Dios me había dado una palabra, pasa algo muy fuerte. Y es que en ese mismo tiempo... A los 4 días de nosotros comprometernos. De presentarnos ya en la iglesia. No habíamos comprometido exactamente para esa fecha. Nuevamente en oración y de comprometernos. Entonces resulta que yo salgo de Punta Cana. De su trabajo. Del trabajo. Sale del trabajo. Sí. Ay, padre. Y eso ya usted sabe. Que no era así. Que no es de Dios. Tú no estás mirando. Mira cómo lo votaron. Que eso no sé qué. Ya usted sabe. Entonces tuvimos que lidiar con eso. Pero Dios me había dado esa palabra. Que Él iba a suplir todo. Santo. Y de repente Dios hizo, como Él sabe hacerlo, una revolución. No sabía que iba a ser esa revolución realmente en nuestra vida. Yo entendí que tenía que descentralizarme de Punta Cana para entonces emprender lo que ya Él había establecido en nosotros. Gloria a Dios. Y es hay tantas cosas maravillosas que testificar con relación a eso, que habían cosas que yo le pedí a Dios mientras estaba en Punta Cana, porque no me sentía alegre en Punta Cana.
Realmente había muchas condiciones y cosas que tenía que lidiar allí. Que me acuerdo que le pedía al Señor algunas cosas que hoy en día Dios la veo como cumplimiento. Ya le he testificado a la amada, como es el caso, por ejemplo, de tener posibilidad de manejarnos desde el hogar con algunas responsabilidades y todo ese tipo de cosas para tener tiempo para Él. Y Dios le estableció ahora. Entonces, cuando Dios nos une, Dios mismo, Él mismo suple todo lo que necesitamos allí. No nos faltó nada. Muchos hermanos preciosos que también hicieron donaciones preciosas y fue todo cubierto por Dios y verdaderamente no nos faltó nada. Y fue justamente en julio, o sea, 6 meses antes de diciembre, 7 meses antes. Gloria al Señor. Entonces, ya para ir concluyendo, porque hay que hacer varias cosas y los hermanos que están ahí, por favor, estos muchachos van a venir otro día, o yo estoy aquí para Bávaro, y etcétera. Yo quiero que usted me diga algo, porque ahorita estaban hablando de algo y usted tocó unos pilares que ustedes utilizan para mantener su matrimonio a flote. Amén. Y a mí me gustaría que usted le explique, en forma de despedida a esta gente, cuáles son esos pilares que usted utiliza cuando están en conflicto, cuando hay batalla, cuando hay guerra. ¿Qué lo mantiene ustedes? Que siempre lo veo unido, agarrado de la mano. Amén. Imitándome a mí, porque yo me casé primero. Siempre unido, agarrado de la mano. Siempre lo veo que siempre se coordinan y tienen una coordinación tremenda. Y me gustaría que nos dieran a nosotros esos pilares. Amén. Nosotros, como le decimos, agradecemos a Dios por el proceso que nos pasó, porque la gloria sea para Dios siempre. Pero todavía en este tiempo que tenemos casados 7 años, no hemos tenido que llevarle la primera queja ni siquiera a nuestra pastora. Wow. Y eso es importante, para nosotros vale mucho. ¿Por qué? Porque hemos tratado de que el Señor sea el centro de nuestro matrimonio. Y esto es lo primero. Para tener un matrimonio saludable, una familia saludable, lo primero es que hay que tener en cuenta la vida espiritual de ambos. Nosotros tratamos de ser lo más unidos en el aspecto espiritual primeramente. La oración juntos, los propósitos juntos. Hemos entendido esa palabra que el Señor Jesucristo dijo, de que el amor debe de ser purificador. Mi amor por mi amado debe de, o sea, yo debo de procurar primeramente su bien espiritual antes de cualquier otra cosa. Y asimismo lo hace Él para mí. Él procura mi bien espiritual antes que cualquier otra cosa. Y eso nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque esa unión espiritual entonces nos lleva a una unión emocional. Nosotros emocionalmente también el Señor nos ha compenetrado, nos ha fusionado. Nosotros, aparte de que somos simpáticos en el matrimonio, ya tratando desde el ámbito externo, también hemos desarrollado empatía el uno por el otro. Gloria a Dios. Y eso es algo que nos ha ayudado bastante. Hemos llorado juntos, hemos sufrido juntos, Santo. hemos reído juntos, hemos visto grandes victorias de parte de Dios juntos, entendiendo sobre todo que somos uno solo. Wow. Y también en el aspecto físico, obviamente, también tratamos de ser unidos para todo. Dios en su misericordia nos entregó una empresa. Esa empresa la manejamos juntos, nos coordinamos todo, nos preguntamos todo. Yo no hago nada sin que mi esposo lo apruebe. Primeramente Dios y luego él. Y él no hace nada tampoco sin tener el visto bueno de parte mía. Qué bendición. Y de verdad eso nos ha ayudado muchísimo en el ámbito ministerial. Nosotros no tenemos tampoco agendas separadas. Cuando Dios nos lleva a una misión, nos vamos juntos. Nosotros hemos visitado varios países y Dios en su misericordia nos ha dado la oportunidad de ir juntos. Y así Dios lo ha tratado. Si a mí me toca predicar, por ejemplo, el amado no toma una predica para ese día porque él entiende que debe de estar conmigo. Asimismo yo, si me toca a mí, por ejemplo, o sea, si a él le toca predicar en un sitio, yo no tomo otra predica. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos que estar unidos también en ese aspecto. Al igual para los propósitos nos coordinamos para la búsqueda, aún para la oración. Y él tiene su tiempo de intimidad con Dios cada uno, pero hemos entendido eso. Y realmente eso nos ha ayudado a nosotros. Cada matrimonio tendrá su librito, ¿verdad que sí? Sí. Pero a nosotros eso no ha funcionado.
Wow. Y ha sido algo maravilloso, es algo que disfrutamos al máximo. Yo disfruto mucho de su compañía. Después de Dios, mi mejor amigo es él. O sea, cuando a mí me pasa algo, a la primera persona que yo quiero contárselo es a él. Cuando yo veo algo, descubro una revelación, algo en la Biblia, a la primera persona que quiero contársela es a él. Y él igual, o sea, él siempre me lo dice, que yo soy su amiga, más que su esposa, también somos amigos. Es algo espectacular y uno se siente muy bien escuchándolo porque lo hemos visto, no solamente que lo hemos visto, que ustedes son compenetrados y uno al otro se han fusionado. Amén. Y yo siempre he dicho que en el matrimonio uno tiene que ser uno contra el mundo. Sí. Amén, contra todo. Así que muchas gracias por la oportunidad que ustedes nos han dado de poder contarnos parte de su vida, porque es su vida, pero nos dio la oportunidad de poder escucharla. Si ustedes quieren escuchar más de estos jóvenes, de estos hombres de Dios, por favor, déjenlo en los comentarios. Y yo viajo a Bávaro, total. Yo voy a donde sea. Y voy y le pido la otra parte de su testimonio. Y esta muchacha tiene un testimonio tremendo, amén, de la maravilla que Dios ha hecho en su vida. Igualmente el ministro, aparte, ¿no? Y también son ministros del evangelio, o sea, que predican, que dan conferencias, tanto matrimoniales como superación. La sierva es una mujer de Dios que es una conferencista tremenda y el ministro un evangelista para la calle, para adentro, donde sea. Llámenlo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Shalom. Gracias, pastor. Muchas gracias por estar aquí. Bye.